¿Cómo están, alumnos? Bien, ¿y usted, profe? Aquí estamos. Muy bien, gracias, profe. Ya. Profe, ¿Sí? antes que empiece, ¿recibió mi correo? ¿Correo de qué? No, esto se lo digo por aquí, ¿no? Es que ya me agregaron hace poco o sea, geodesia satelital, entonces ahora me agregaron mis compañeros a la reunión, pero para que me agregue al curso para poder ver las otras grabaciones de las otras clases. Me enreo, viejo. Tiene chato eso de estar a cada rato cambiando la... Ya. Ay, sí, po. Estoy claro. Tenéis que decirme el nombre y de ahí ingresarte. A Ya, ver, espérate, ¿qué curso es este? 652 8D. sí, ese. ¿Cómo estamos hoy día? ¿A 2? Sí, profe, a 2 de septiembre. ¿Y cuál es tu nombre? Pedro Pablo Muñoz Yáñez. ¿Y por qué no estás ahí inscrito? Porque elevé solicitud para poder tomar el ramo y justo en esa semana que me la aprobaron yo no tenía internet, entonces tampoco le pude avisar al tiro, po. Y ahora esta semana como retomé todo, ahí ahora puedo avisarle. Tan claro que mañana tienen un taller. Mañana tienen un taller, un 5% vale. ¿Sí? Y va el taller definitivo grupal, no más allá de 4 personas, ¿estamos? ¿Qué estábamos viendo la semana pasada? Estamos viendo sobre los GPS, profesor, o sea, Estábamos el sistema de información. estábamos viendo de los distintos sistemas existentes, los sistemas que corresponden a sistemas satelitales, ¿cierto? Los definimos también conceptos de cuál era la... No los fuimos, yo no soy de la idea de irse con la frecuencia, entonces, bueno, es bueno saber eso. Más que la frecuencia y todo eso, es determinar, es saber. A ver, aquí la clave es entender cómo trabaja el sistema el GPS. ¿Quién me puede decir cómo trabaja? ¿Cuál es la idea? Mira, ahí yo estoy, voy a mostrar. Más que aprenderse más que aprenderse una frecuencia, está ahí en los libros. A mí lo que me interesa es entender, es que entiendan ustedes, y cuando estén con un aparatito ahí, sepan cómo está funcionando. Más que aprenderse de memoria una frecuencia, que nadie se acuerda. Si ustedes me preguntan, yo no, ni ahí con la frecuencia. Lo que sí es importante, ¿para qué sirve? Entonces la pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo, cómo funciona el sistema GPS con todo lo que hemos visto? ¿Ah? Ya sabemos, hay tres cosas importantes que ya hemos visto. Sabemos, primero, los sistemas satelitales, ¿cierto? Cuando yo hablo de sistemas satelitales, son las constelaciones. Hay 4 sistemas de constelación, ¿cierto? ¿Cuáles son?
¿Cuáles son las 4 sistemas de constelación satelital? Díganmelo. Rápido. ¿Cuáles son? El GLONASS, el GPS, Ya. el chino, no sé el nombre, Beidou, Ya. o algo así. Galileo. ¿Ya? Y Galileo que está en Beidou. europeo. ¿Cierto? Ahí existen 4. Hay una serie o cientos, no sé cuántos más satélites que sirven para distintas aplicaciones, ¿cierto? Pero para el caso de nosotros, esos son los sistemas y son los que ocupan más satélites podríamos decir, por órbita, ¿cierto? Un satélite no te sirve. O sea, el mísero satélite que tiene Chile no serviría para posicionarlo. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Primero porque no está capacitado, no tiene lo instrumental, no está construido para eso. Y aparte que para poder posicionarse, yo necesito tener como mínimo, con 3 yo podría ubicarme, pero son 4 satélites como mínimo que debería tener. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo funciona el GPS? Por eso yo, con lo que hemos visto, está los sistemas satelitales con sus distintas órbitas, ¿cierto? También aprendimos acerca de la órbita de los satélites, que esa es como la clave, ¿cierto? Mientras más precisa sabemos la órbita del satélite. ¿Por qué es importante saber exactamente bien la posición del satélite? ¿Ah? ¿Quién me puede decir? ¿Y cuáles son las variables que influyen en la posición del satélite? ¿Ah? ¿Me escuchan o no? ¿Alumno, me escuchan o no? Sí, profe. La pregunta es lo siguiente. Estamos hablando de los satélites. Después hablamos de los sistemas de control. Y finalmente después estuvimos hablando de los receptores o antenas que reciben la señal de satélite. Pero aquí la clave es el satélite o la constelación de satélite. Y hay una serie de condiciones que tienen que cumplir cada satélite y que tienen un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre que recibe? Ya he hecho varias preguntas y nadie me contesta. Que vienen incrustadas en el código de la señal GPS. ¿Cómo se llaman, Polono? ¿Cómo se llaman? Se llaman las efemérides. Las efemérides son las que manda el satélite al receptor, ¿cierto? Porque son las efemérides, son las que te van a definir la posición exacta del satélite. Es como si el satélite te dijera la coordenada. Los satélites son como PR, alumno, PR, puntos de referencia, pero puntos de referencia que orbitan. Y esas tienen una coordenada. Pero esa coordenada no es es una coordenada que está moviéndose. Entonces, hay que alimentarlo y más que alimentarlo, hay que determinar la posición exacta del satélite para que sirva como PR y así el receptor sirva para orientarse. Entonces ahí en la foto aparecen 4 satélites, tómenlo como PR en el espacio orbitando, y ese satélite
se sabe exactamente la posición que tiene el satélite. Se sabe. Pero ¿cómo se sabe? ¿Por qué se sabe? Bueno, primero, y ahí empezamos a estudiar y la importancia que hablábamos de las leyes de Kepler y todo eso, porque eso es. Después analizamos cómo se determinaba, cómo yo determino la forma geométrica de una órbita. A ver, ¿cuáles son los parámetros asociados a la forma geométrica de una órbita? ¿Alguien que me conteste eso? ¿Cómo fue la pregunta, profesor? Estoy preguntando, ¿cuáles son los parámetros que determinan la forma geométrica de la órbita? ¿Qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Es increíble. Tenía un rodeo en televisión. Bajen el volumen a eso. Bajen el volumen a su... Ya, profe. Ya. Repito, tan clarito para mañana y tan clarito para el trabajo, alumno. Yo estoy preguntando. Por eso es que a mí no me gusta hacer pruebas así, trabajo así donde tienen, porque es fácil así, po. Les doy un trabajo y empiezan a sacar información. No, pues si ahora yo quiero saber si... Pregunta, ¿cuáles son los parámetros geométricos que determinan la forma de la órbita? La forma. ¿Cuáles son? La dirección de referencia. No. Primero hay que definir qué forma tiene la órbita. Ya dijimos que había una órbita elíptica y esa forma elíptica estaba entre el rango 0 y 1. Cuando estaba muy cercano a 0 o cuando estaba muy cercano a 1, era cuando era muy cercano a 0, ¿de qué tipo de órbita estamos hablando ahí? Una órbita circular. Cuando estamos muy tirados a un 1, entonces la excentricidad, ese es el valor que yo estaba pidiendo, la excentricidad de la órbita determina la forma geométrica. Pero aparte de eso hay otro valor más. Oye, si ustedes aprobaron diseño... ¿Semieje mayor, profe? semieje mayor o semieje menor. Con esas dos variables, oye, ustedes vienen de aprobar, o lo están haciendo, geodesia geométrica, y es lo mismo, ¿o no? A mí me preguntó el jefe de carrera, me dijo, porque varios pidieron hacer este ramo, y este ramo tiene primer requisito aprobar geodesia geométrica. Me lo consultó a mí, yo podría haber dicho, no, ninguno puede, ninguno. Pero como lo estaban haciendo por segunda, yo dije, oye, un alumno por segunda, se supone que ya debe tener claro eso, pero parece que no tienen claro, me equivoqué, parece. Diría el dicho que no, pero no lo dije. Me lo consultó a mí, porque si yo había dicho que no, ninguno de los ustedes que pidieron y han hecho este ramo, ninguno. Porque yo estoy preguntando cosas que ya deberían saber, porque esto viene de geodesia geométrica, ahí viene. Yo lo hago calcular, sacan la excentricidad, sacan el parámetro A, bueno, y acá es lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es eso? Porque esa es la base para la posición del satélite, para la posición geográfica o para dar la coordenada exacta. Obvio que va a depender también del tipo de antena que uno compre. Por eso hay distintos precios. Si compro un navegador, yo no le puedo pedir más precisión porque la antena no me da o no capta o no tiene los canales suficientes para poder captar la L1, la L2 y todo lo que conlleva, ¿no? ¿Cierto? Por eso hay distintos precios. Pero a mí eso es una parte, no, alumnos. Si lo importante aquí que los satélites, y por eso son tan caros y por eso no cualquier país manda, solo las potencias, tienen sistemas satelitales, sistemas GPS, solo las potencias. Chile van a pasar más de 1000 años y no va a poder hacer eso. No hemos mandado un puro miserable de satélite. Pero ahí se dan cuenta lo poderoso que esto, y por eso es importante entenderlo. Porque esos satélites que mandan son como PR que orbitan arriba y que gracias a ellos el sistema GPS funciona. O si no, imagínense llegar a un extraterrestre con una nave y destruye todos los sistemas, todos los satélites.
y toda tu inversión se fue a las pailas. Compraste una antena, compraste un GPS, te costó 15 millones, 10 millones, ¿ya? Pero si destruyen los satélites no sirve de nada, de nada. Así de simple, de nada, o sea, no recibiría señal. ¿Se dan cuenta que esa es la clave? Los satélites. Y por eso hay que entender cómo funciona. Por eso yo preguntaba, ¿cuáles son los parámetros que determinan las formas de la geométrica de la elipse? Bueno, la excentricidad y uno de los parámetros. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que definen la posición del satélite? A ver, la posición del satélite. Esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿cuáles son los parámetros que definen la posición de la órbita en torno a la órbita que tiene el planeta, en este caso la Tierra, ¿cierto? Esa órbita. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que determinan la posición del satélite? Díganme. Necesito una respuesta nueva. Estoy haciendo un pequeño repaso, alumno. Nadie me contesta. Nadie sabe cuáles son los parámetros que determinan la posición del satélite. Quizás sí, pero Dígalo, si no tenga miedo. Si aquí nadie se va a reír. A lo más me voy a enojar un poco yo, pero ¿cuál es el drama? Eso no. Pero tiene que decirlo. Si no lo dice, nunca va a saber. A lo mejor está bien es lo que quiere decir. Y por último, es la única que quiere decir algo, porque el resto no quiere decir nada. Dígame. Dígalo. ¿Cuál? ¿O cuál cree usted? ¿Cuáles son los parámetros que determinan la posición del satélite? Primero, uno tiene que decir la posición. ¿Cómo yo determino la posición? ¡Ay, rápido! Primero tengo que tener una distancia porque acuérdense que los satélites también tienen un sistema de referencia. Es un sistema de referencia geocéntrico porque nacen desde el centro de masa de la Tierra. Es muy parecido al sistema geocéntrico. También nace del centro de masa. Por eso que aparece la altura, el radio de la Tierra, ¿cierto? El radio de la Tierra. Y la altura del satélite, de la superficie de la Tierra al satélite. Hay dos variables ahí. El radio de la Tierra, que generalmente el radio de la Tierra es único. Lo que varía ahí es la altura entre la superficie terrestre y el satélite. Y eso va cambiando. ¿Y de qué depende de eso? Depende de esa altura. Si yo le sumo a esa altura el radio de la Tierra, me va a dar un vector que nace del centro de la Tierra al satélite. Eso va cambiando. Porque la órbita, como es una elíptica, no es igual. Si fuera una órbita circular, el radio vector es único, ¿cierto? eso sería para la posición del satélite. Exacto. Yo estoy preguntando cuáles son los parámetros que definen la posición del satélite. La posición. No estoy hablando de la posición de la órbita en torno a, no sé, a la eclíptica. No. Estoy hablando cómo yo determino. Ya dijimos primero que los parámetros que definen la forma por donde se mueve el satélite es una elipse, ¿cierto? Y los parámetros son la excentricidad y uno de los radios, radio menor o radio mayor. Con eso yo defino más o menos la forma por donde circula el satélite. Segundo, ahora yo quiero saber cómo determino la posición del satélite en esa forma geométrica que ya definimos. Entonces, para definir... ¿sí? Con el semi-eje mayor. ¿Cómo? Yo insisto, para la posición del satélite necesito la distancia desde el centro, en este caso del foco. Acuérdense que por la ley de Kepler, la primera ley de Kepler dice que todos los planetas giran en torno a una elipse, donde uno de los focos
es el planeta en el cual circula. ¿Me entienden? Esa es la primera ley de Kepler. Entonces acá se aplica lo mismo. Entonces, la distancia, por eso existe el radio perigeo y el radio del apogeo, porque son distintos por la forma de la elipse. El radio vector. Es la distancia, o el radio vector, que es en este caso, que une el centro masa del foco, en este caso del planeta, en este caso sería la Tierra, versus el satélite. Si hablamos del sistema Sol-Tierra, sería del centro masa de ¿qué? Del Sol, del centro masa del Sol, a la Tierra, cuando gira en torno al Sol, ¿cierto? Entonces sería el radio vector. Dos radios vector serían y el semieje, ¿cierto? ¿Cómo? No, si yo tengo un puro... Yo para dar posición, para saber dónde está el satélite, yo lo que necesito es el radio vector desde el centro de masa, desde el centro de masa de la Tierra, ahí, hasta donde está el satélite. Ese vector lo necesito y ese es variable porque va cambiando. Por eso es importante esa medida. Y segundo, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que me falta? Tengo una variable, estoy de acuerdo. Esa distancia desde el centro masa de la Tierra hacia el satélite va variando. Fíjense, imagínenselo. Imaginen la Tierra ubicada en uno de los focos, imagínense el satélite orbitando en una forma elíptica. Ese radio vector va cambiando, va cambiando. ¿Dónde es menor? En el apogeo. ¿Dónde es mayor? O sea, ¿dónde es menor? En el perigeo. ¿Y dónde es mayor? En el apogeo, acá al final. ¿Cierto? Son distintos. Ya, pero ¿qué necesito más? Porque eso no es suficiente. Yo puedo tener el radio. ¿Qué necesito más? ¿La altura sobre la superficie? No, porque no, porque la altura ya está en el radio vector, insisto, ya está en el radio vector, ya está sumado. ¿Qué me falta más? Me falta la anomalía verdadera, boludo. La anomalía verdadera, el ángulo. El ángulo y eso fue una definición netamente que se dio el ser humano para poder determinar la posición de un astro. ¿Ah? Porque había que tener una referencia. ¿Y qué referencia se dieron? La referencia cuando el satélite cruza el perigeo, el punto más cercano del satélite al foco en este caso a la Tierra, o de la Tierra al Sol, no sé. Esa distancia en la órbita se ubica, está ubicable, es fija, no cambia. ¿Cierto? No cambia eso, siempre va a estar ahí, aunque se mueve todo, pero eso está ahí, siempre va a estar ahí, esa distancia va a ser siempre la misma. Entonces, entonces yo necesito esa línea de referencia y ese ángulo con respecto a esa línea de referencia, que se llama anomalía verdadera. Anomalía verdadera, es un ángulo. Entonces, ese ángulo yo lo puedo determinar en función del tiempo también. Yo puedo decir que un satélite, no sé, analicemos los satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios que se demoran en su periodo orbital un día, 24 horas en girar, ¿sí o no? Por eso se llaman geoestacionarios, porque siempre se ven que están ahí mismo, en el mismo lugar, porque como gira igual que la Tierra, entonces siempre lo vaya a ver igual, porque gira en torno a la Tierra, giran los dos iguales. ¿Ah? Por eso es que se llama geoestacionario. ¿Me entendieron o no? Esa anomalía verdadera es un ángulo, que también puede ser un tiempo. No sé, pasaron 10 horas desde cuando cruzó el perigeo, 10 horas. Entonces yo con ese dato más todos los demás, yo puedo determinar y sacar las ecuaciones para después ir y determinar exactamente en cualquier punto el satélite, en cualquier punto. Yo con esos datos. Eso es con respecto. ¿La velocidad también? También, pues la velocidad también. La velocidad tú la puedes calcular. Tú tienes que entender algo, mira. La velocidad tiene que ver con la fuerza de gravedad. Con la fuerza de gravedad. Como tú vas a tener el radio tensor ahí, tú puedes calcular la velocidad aplicando la segunda ley de Newton. O sea, la segunda ley de Kepler. Acuérdense que yo les dije que
cuando el satélite está en el perigeo, que es la parte más cercana, si yo comparo la velocidad del satélite en el perigeo versus la velocidad en el apogeo, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde es más rápido? ¿Dónde es más rápido el satélite? ¿En el perigeo o en el apogeo? El perigeo, En el perigeo. ¿Por qué? porque es la parte más cercana. No, no me sirve que sea lo más cercano. Aquí tenéis que aplicar lo que ya Porque saben. entre más cerca de la Tierra, más ejerce la fuerza de gravedad sobre el satélite, por eso es más rápido. O sea, tiene que ver la gravedad y todo esto, pero aquí usted tiene que aplicar lo que ya está determinado y definido. Y aquí, ¿quién definió las leyes de la mecánica celeste? Kepler. Él fue que ideó las leyes, tal como Newton ideó las leyes de la mecánica, la cinemática, el lanzamiento proyectil y todo eso. Bueno, acá también Kepler definió. Entonces, la segunda ley de Kepler habla, ¿se acuerdan que la segunda ley de Kepler habla de que el rayo vector, que es del que estamos hablando, barre en tiempos iguales, ¿cierto? Áreas iguales. Significa que ese rayo vector que se va moviendo barre áreas iguales en tiempos iguales. O sea, cuando yo estoy ahí en el perigeo, en el lugar más cercano entre el satélite y la Tierra, el área que genera es mucho menor porque el radio vector es menor con respecto al área que ejerce al otro lado, en el apogeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Para barrer áreas iguales en tiempos iguales, lo único que queda es que la velocidad se modifique, ¿o no? Sí, no hay otra explicación. Entonces, para que se igualen esas dos cosas, porque dice la segunda ley de Kepler, que el radio vector genera en tiempos iguales áreas iguales. Entonces, en todo momento hay como una igualdad. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Lo único que conlleva es que si lo hacen en tiempos iguales, áreas iguales, significa que en el lugar que está más lejano se mueve más lento, porque tiene un radio mucho más grande, ¿o no? Y un área, el área es la misma, pero como el radio es mayor, entonces ese arco de elipse es menor, por lo cual para que se cumpla debería moverse más lento. Por el otro lado, como el radio es menor, ¿cierto? Para formar esa área que necesita, que es más grande, el arco que en la cual se mueve, es mayor, tiene que moverse más rápido para hacerlo en el mismo tiempo. ¿Estamos claros, no? Sí, Ahora, pues sí, ahora lo entiendo. ya. Pero tiene que ver con la gravedad. Si todo esto llega a la gravedad. Acuérdense que las leyes de Kepler están asociadas a la ley gravitacional de Newton. Se afirmaron ahí. Fíjense en algo. Ahora, sabemos la geometría de la órbita. Sabemos definirla ya. Sabemos determinar la posición del satélite. Esto que estamos hablando, alumnos, es lo que hacen en el sistema de control todos los días, los 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365. No pueden ningún segundo. ¿Ustedes creen que ahí queda parado, que hacen mantenimiento? Imagínense que no le den, esto mismo que estamos hablando, no le den, que se llaman efemérides, y no carguen las efemérides a los satélites. Significa que lo que estábamos hablando de los PR que están arriba, que son los satélites, andarían al lote. Y el sistema no funcionaría. ¿Entienden o no eso? Por eso es que es básico y es como lo esencial lo que hacen ellos. Si nosotros somos una misera antena, recibe las señales de arriba, pero recibe las señales porque se sabe exactamente la posición. Exactamente. Ahora, ¿de qué depende? De la precisión también, depende del tipo de receptor.
Por eso son distintos precios. Un navegador nunca te va a dar una precisión exacta, pero siempre va a andar por ahí. Si es que no hay disponibilidad selectiva en la señal, va a andar entre los 5 a 15, a 10 metros, ¿cierto? ¿Me entienden o no? Ya. Esas son las efemérides. Ahora, ¿qué más? ¿Cuáles son los parámetros que definen la posición ahora? Ya sabemos la posición del satélite en la órbita, las formas de la órbita. Ahora, ¿cuáles son los parámetros que definen la posición de la órbita en torno al sistema de referencia? En este caso, de la eclíptica. ¿Cuáles son los parámetros que definen la posición de la órbita? ¿Qué tan inclinada está la órbita con el plano ecuatorial? ¿Cuál es el ángulo que define el ángulo del nodo ascendente y el ángulo del perigeo? ¿O no? Esos son los tres angulitos que definen la forma. Entonces, si yo les diera eso, ustedes deberían ser capaces de hacer un dibujo, de dibujarme con esas tres variables, que es I, la inclinación, que es la inclinación con respecto al plano ecuatorial, ¿cierto? Eso te da una. El otro es el ángulo del perigeo, que se mide de la línea de los nodos. ¿Cuál es la línea de los nodos, alumnos? Cuando yo hablo de nodo ascendente y nodo descendente, ¿qué es? ¿Qué es eso, alumno? ¿Cuál es la línea de los nodos, nodo ascendente y nodo descendente? ¿Qué es? Lo explicamos. Es un punto importante, también imaginario, pero está y siempre va a estar ahí. Es la línea donde se cruza la órbita del satélite versus la órbita de la eclíptica, la órbita donde pasa, en este caso, la Tierra, ¿cierto? Hay dos órbitas. Hay una órbita que tiene, o el plano, en este caso el plano ecuatorial, ese plano ecuatorial que está ahí, versus la órbita que cruza. Entonces, cruza el plano ecuatorial, ese plano imaginario, la órbita, lo cruza, y forma un ángulo. Entonces, cuando hablamos de inclinaciones I, así se llama, inclinación, cercano a cero, ¿cierto? Cercano a cero, ¿de qué estamos hablando más o menos? Órbita, ¿dónde estaría la órbita? ¿Serían órbitas en los polos, o en el ecuador, o a mitad más o menos ahí cuando la órbita I, el I, que es el parámetro que define la posición de la órbita, sea más o menos en torno a los 0 grados, ¿de qué estamos hablando? O imaginemos 10 grados, no más allá de 10 grados. Estamos hablando de órbita en latitud. ¿Dónde estaría más o menos girando el satélite? ¿Quién me puede decir? ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Yo estoy hablando ahora de los parámetros que definen la posición de la órbita en torno al plano imaginario ecuatorial de la Tierra. Entonces yo le estoy diciendo qué pasa cuando y tiene unos nombres. Este se llama inclinación orbital, así se llama, que es el ángulo medido desde el plano ecuatorial hacia la órbita. Entonces yo les preguntaba, si mi inclinación orbital I tiene un ángulo de 5 grados, ¿de qué tipo de órbita? ¿Dónde estaríamos hablando más o menos en latitud? Estaría girándose ese satélite. Estaríamos hablando de órbitas más o menos ecuatoriales, en esa onda. ¿Me entienden o no? Si yo le hablo de una es que ahí las dos órbitas quedarían bastante cerca con pocos grados de inclinación. Por eso, estaríamos hablando más o menos de órbitas ecuatoriales, más o menos por ahí, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa ahora? En cero sería orbitales. En cero estaría justo en el ecuador orbitando. Sí. Ya, y si yo les digo ya, ahora el I es de 90, ¿de qué tipo de órbita sería? De los polos, pero de tipo, no sé cómo de tipo polar, ¿cierto?
órbita Sí. polar. ¿Sí o no? Órbita polar. Entonces, Sí, profe. entonces, con eso yo me ubico espacialmente con la órbita, ¿no? Pueden existir órbitas ecuatoriales, órbitas polares y órbitas de distinta inclinación. ¿Ah? Ese ángulo define más o menos la inclinación. Pero hay dos ángulos más que definen y que vienen dados en función de la línea de los nodos. ¿Ah? Que es el ángulo del nodo ascendente, que se mide desde la línea que une, en este caso, la órbita ecuatorial. Si tú prolongáis una línea, se forma el punto vernal, es donde comienza el equinoccio. ¿Ah? Es un punto que están los equinoccios de primavera, los equinoccios de solsticio de verano y todo eso. Ya, ahí está en el punto vernal, es un equinoccio. Y desde ahí se mide hasta la anida de los nodos. Ese es un ángulo. Pero eso vendría siendo el eje X. El eje Y, exacto, eso. Y el otro ángulo que define también, es un ángulo que define también desde la línea de los nodos, pero hasta la línea del perigeo. Pero del perigeo, ¿de qué perigeo? De la órbita del satélite. Ahí, ese angulito. Entonces, si ustedes con esos tres ángulos determinan exactamente la posición de la órbita. ¿Qué inclinación tiene? ¿Qué inclinación? Porque puede tener una inclinación, pero puede estar desviado con respecto a un plano de referencia, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, esos tres angulitos, esos tres parámetros definen la posición de la órbita en torno a la eclíptica o plano ecuatorial. La posición del satélite lo define el radio vector más la anomalía verdadera. Y la forma geométrica de la órbita lo define la excentricidad y el radio mayor o menor de la elipse. ¿Estamos? Eso, caballeros, definen parte de la efeméride. No es todo, porque en la efeméride van más cosas. Pero ese es una de las cosas más importantes. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Porque con eso vamos a definir la posición. Y vamos a definir la posición casi exacta del satélite. Yo diría, no exacta porque no existe lo exacto, pero casi exacta. Casi exacta, ¿cierto? Estamos hablando de órbitas que están a 30.000, 50.000 kilómetros orbitando y sabemos exactamente dónde está. Ya es, para que vean más o menos de lo que estamos hablando. Ya, ese con respecto a la parte de la efeméride. ¿Quién me dice? Hay dos cosas más que determinan la información que viene en la efeméride, que viene en código alfanumérico, en código binario y todo eso, en los códigos, en la L1, en la L2 y todo eso, en la frecuencia en este caso. ¿Cuáles son los otros dos elementos? Díganme. ¿Qué otra cosa viene en la efeméride? Bueno, en la efeméride vienen tres cositas importantes. Ya definimos una, que son lo que hablamos, lo que estuvimos hablando, que era parámetros orbitales. En realidad, parámetros orbitales se le llama a todos esos elementos que hablamos, parámetros orbitales, que definen exactamente la posición del satélite, que yo diría que es una de las cosas más importantes. Pero yo no saco nada con tener la posición exacta del satélite, si esta cosa funciona. Yo les pregunté al inicio de la clase cómo funcionaba el sistema GPS. Ustedes lo único que se preocupan de teclear nomás. Pero lo importante es entender. Aquí esto funciona con distancia. Hay una señal que recorre una distancia más o menos gigante. Estamos hablando de miles de kilómetros. Desde una antena que tiene el satélite y llega a la antena receptora, que son los famosos GPS que usamos nosotros. Y recorre una distancia. Acuérdense que aquí lo que hacen es ocupar
¿Cómo se define la distancia, alumno? La distancia se define como velocidad por tiempo, ¿o no? Velocidad por tiempo. Velocidad, en este caso, es la velocidad de la luz. ¿Por qué la velocidad de la luz? Porque son elementos electromagnéticos, ondas electromagnéticas que se mueven a la velocidad de la luz, ¿no? Y el tiempo. Y el tiempo. C, que es la velocidad de la luz, por T, que es el tiempo, me va a dar la distancia. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, pero en el vacío. No en el espacio no es vacío. Desde donde está el satélite a la Tierra no hay vacío, porque hay atmósfera y una serie de cosas. Entonces, la velocidad de la luz tiene un retardo. Ya no es 300.000 kilómetros por segundo como en el vacío. Hay un retardo, entonces hay que eliminar ese retardo. Eso lo nombramos los alumnos, lo vimos. Entonces, ahí aparece, ¿y cuáles son donde se retarda más la señal en cuanto a la velocidad? En la capa troposférica y en la capa ionosférica. Ahí en ese. En la ionosfera, acuérdense que existen distintas capas, la atmósfera tiene distintas capas, pero la ionosfera es una de las capas muy importantes porque esa capa es la que contiene los rayos ultravioleta y todo lo que viene del sol. El sol puede ser muy bueno, el calentito y todo eso, y puede hacer mucho bien al planeta Tierra, y en realidad es la vida, de la que da la vida en la Tierra, pero si se controla, amigo, porque si tú dejáis pasar los rayos solares directamente del sol, tengan presente que no duraríamos ni siquiera una semana y quedaríamos chicharrados. Gracias a la atmósfera y gracias a esa capa que es la ionosfera, que detiene casi el 90% de los rayos malos, ahí entra rayos gamma, todo, radiación gamma. Imagínense si estamos hablando de una estrella que tú podrías colocar todos los planetas del sistema solar y caerían ahí en un poquito y te sobraría no sé cuánto. O sea, es gigante el Sol y está a 150 millones de kilómetros. Entonces, ¿entienden lo que le estoy diciendo, no? Sí, profe. Yo Ya, no sé. entonces, esa velocidad se retarda producto por el paso de esas capas. Se retarda. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Se tienen que hacer modelos, y ahí viene el modelo troposférico, el modelo ionosférico, que ayudan para corregir esa señal y corregir la distancia, porque ya dijimos que la distancia me la da la velocidad por t, o sea, la velocidad de la luz por t. Pero ahí yo tengo que corregir todo ese paso o todo eso, esa incertidumbre en la medida de la velocidad, producto del paso por esas capas. ¿Estamos? ¿Están claros? Entonces, esos modelos también los cargan y también vienen en la señal GPS, en la señal, como ¿cuánto se llama? Como información, tal como como efemérides. Porque las efemérides no solamente son los parámetros vitales, vienen también las restricciones o los ajustes, los parámetros de los ajustes asociados al paso de la luz o de la señal por esas capas. ¿Estamos? Eso es con respecto a la velocidad. Por otro lado, está el tiempo, porque dijimos que velocidad por tiempo, c por tiempo. Por otro lado está el tiempo. Y aquí también hay un retardo, porque los GPS, o sea, los satélites, generalmente tienen dos relojes que son atómicos, uno generalmente de rubidio, otro de cesio, que son elementos nucleares, son radioactivos, que se retardan, no sé, por un segundo cada 30.000 años, una cosa así. Que no tiene nada que ver con el reloj del receptor que está en Tierra, nada que ver. O sea, nosotros no tenemos de eso.
reloj, que hay un reloj así, pero no a ese nivel, nunca, jamás. Entonces, también ahí se tiene que calcular el retardo o la sincronización de los relojes. Entonces, se tienen que sincronizar los relojes arriba. Todos los satélites tienen que trabajar con el mismo horario. No puede haber un retardo del reloj en los satélites. Todos tienen que funcionar igual. ¿Estamos? Entonces, esa corrección también va en la señal de la efeméride. ¿Estamos? ¿Están claros? Con esas correcciones, y fíjense, miren, voy a ver, no sé si aquí aparece algo de las correcciones que vienen ahí. Bueno, ahí está, aquí están las distintas señales con su forma, su forma sinusoidal que se le llama. Sí, hay distintas, la L1, la L1 tiene esa señal y el código CA tiene esa señal, esa frecuencia y esa forma. ¿Ven? El código P tiene esa frecuencia y el L2 también tiene esa frecuencia. ¿Estamos? Entonces, está la L1 y la L2 y dependiendo de lo que puede venir en cada uno. ¿Cierto? Generalmente los sistemas GPS, los que son de índole geodésico, traen la L1, la L2, la SA, el código P y todo eso. Pero los navegadores generalmente lo único que traen es el código, el CA nomás. Aquí están los mensajes, los datos de mensaje. Aquí dice, mira, las 3 primeras subtramas contienen las correcciones horarias para precisas, que son la corrección de la configuración de los relojes, de los satélites, de la efeméride, y los restantes emplean para transmitir información del sistema. Aquí deberían mostrar las correcciones de la parte por el paso de la atmósfera y la estratosfera. ¿Veis? Corrección del reloj. Ahí está, ¿no? La ionosfera. Otra corrección. Que vienen incluidos aquí en el mensaje de la navegación como efeméride. ¿Estamos? Bueno, aquí te habla lo mismo que estábamos diciendo. La efeméride del satélite describe la órbita del satélite con gran precisión para un intervalo corto de tiempo. Los almanaques también contienen información aproximada de la órbita. Aquí están algunos datos de navegación, ¿no? La corrección, los parámetros de la órbita, la excentricidad, el radio mayor, la inclinación, la anomalía verdadera, el argumento del perigeo. Fíjense, el nodo ascendente viene en radianes, ¿sí? Todos vienen en radianes. El ángulo del nodo ascendente, el ángulo del nodo descendente, el semieje mayor, la corrección de los relojes. Aquí coloca la corrección del reloj 1 y 2, porque generalmente los satélites tienen 2 relojes. Corrección de los ángulos, fíjense. Ahí está, mire, cálculo y posición y tiempo. Mire, ahí está lo que les decía yo. Supongamos que inicialmente la posición del satélite es conocida y que el reloj del receptor y del satélite están sincronizados. Supongamos, él dice. Pero no es tan fácil sincronizar. Dice, si el satélite emite una señal y el receptor la recibe después de un tiempo T,
la distancia recorrida por la señal es c por t, es lo que yo les decía. Velocidad de la luz por t. Y después coloca otro satélite y hace lo mismo y forma un círculo y así, ese es típico, la forma de entender cómo saca la posición el sistema a través de una trilateración. Después dice emplea un segundo satélite. Aquí dice que para calcular la posición del receptor se deben de resolver 3 problemas. Fíjense, para calcular la posición del receptor se deben resolver 3 problemas. Conocer la hora exacta en que el satélite envía el mensaje. Conocer la hora exacta en la que llegue el mensaje al receptor. Y determinar el error que tiene el reloj del receptor respecto de los satélites. Y aquí dice lo que te da, si tú no tienes sincronizado el reloj y no sabes más o menos la hora exacta de llegada de ambas cosas. Dice que un error en la medida del tiempo de 0,1 microsegundo, imagínense, microsegundo, se traduce en un error en la posición de más o menos 30 metros. Microsegundo. Y aquí habla cómo corrigen. Dice, las estaciones de control y los satélites están equipados de relojes atómicos con una estabilidad extremadamente alta. Varían de no más de 2 por 10 a la menos 13 variación horizontal por día. Dice. El tiempo medido por las estaciones de control y los satélites se denomina tiempo GPS y coincide básicamente con el tiempo universal coordinado, un UTC. Actualmente el tiempo RGPS está adelantado 13 segundos respecto al UTC. Ese es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué me dice eso? Porque hay un retraso entre el tiempo UTC, tiempo universal, es la unidad de tiempo universal que se utiliza en geodesia, junto con el tiempo GPS. ¿Por qué hay un retraso de 13 segundos? Actualmente dice, hay un retraso de 13 segundos. ¿Quién me puede decir por qué? Hay 13 segundos de harto. ¿Ah? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Me copian o no, alumno? Profe, Sí, estoy profe. pensando. ¿Quién me puede decir por qué hay tanta diferencia entre el tiempo universal, el que ocupamos más o menos, ese es el tiempo norteamericano, el UTC, y el tiempo GPS? ¿Por qué? Por la relatividad de Einstein. Ustedes saben que el tiempo se retrasa en el espacio. Y por cada pasada se va retrasando. Entonces, del momento que se enviaron los satélites, ha pasado tanto tiempo que ya eso se va acumulando. Entonces, 13 segundos, imagínense, 13 segundos. Si yo calculan 13 segundos en error, si en un microsegundo te daban 30 metros, en 13 segundos te va a dar no sé cuántos metros de... ¿Y esos 13 segundos van variando o son siempre 13 segundos? No, dice ahí que actualmente eso van variando. Seguramente si se mantiene el satélite girando nuevamente, eso va a aumentar. Porque la variación en cuanto a la relatividad en tiempo es muy pequeña, pero eso se va acumulando. Por cada órbita que haga, por cada periodo que hace, se va acumulando, porque el tiempo arriba corre más lento por la relatividad de Einstein, corre más lento. Ahora, ¿cuánto? Estamos hablando de... Para nosotros no sería nada, incluso ni el reloj que tenemos nosotros podríamos medir lo que se retrasa. Pero estos relojes, como les dije yo, son tan poderosos que imagínense, un retardo de 1 segundo cada 30.000 años, una cosa así.
Pero como este va girando, entonces dice, el receptor GPS debe conocer el error de su reloj respecto al tiempo GPS con una precisión del orden de 0,01 microsegundos. Ahora, ¿cómo se logró eliminar esto? Porque es difícil. Bueno, arriba tienen que determinar, y ahí va entre el receptor, entre el sistema de control y los satélites. Ellos son los que, porque también ahí en los sistemas de control tienen que tener el horario, tienen que tener un reloj atómico, y con eso versus el que está arriba, y van sacando las diferencias y los van corrigiendo, y los van configurando, los van sincronizando, que sea. El problema está entre el receptor, el GPS que compramos nosotros. El de control no hay problema porque también es atómico, también es un reloj atómico, y que las diferencias son milésimas, infinitesimales. Entonces, ellos pueden hablar en el mismo idioma, pero nosotros no pudimos hablar el mismo idioma porque no tenemos el reloj. Entonces, se trabaja con otro tipo, con otra técnica, que en realidad es a través de la frecuencia y del módulo de la frecuencia que determinan el tiempo. ¿Ah? Yo les explicaba que la frecuencia o los códigos, este es un código, miren, un código modular, la forma. Se supone que esto lo tienen los receptores, nosotros lo tenemos, ¿cierto? Y nosotros tenemos la frecuencia o el código de frecuencia que emite el satélite arriba. Y tiene esta forma. Entonces lo que se hace es que, como nosotros ya sabemos que tiene esta forma, ¿cierto? Y el satélite de arriba está mandando una señal en esta misma, ¿qué es lo que se hace? Hace que esto se coincida con el que está enviando el satélite. Pero no va a coincidir, nunca va a calzar justo, sino que va a pasar un tiempo. Entonces, esa variación en tiempo, en cuanto a la no sincronización del módulo, del código, es lo mismo, y con eso yo puedo calcular más o menos exacto el tiempo de cuánto se demoró en llegar desde arriba acá. ¿Se dan cuenta? Otra forma. Pero también tiene que ver el tiempo, pero ya no utilizáis el reloj, la diferencia de relojes, sino lo que determináis cuánto se demora en ajustar la frecuencia mandada por el satélite versus la frecuencia que tiene el receptor. ¿Estamos? Ese es con respecto a eso. Eso no es tan preciso, ojo, pero te ayuda a tener una precisión de más o menos 5 metros. La que es precisa es esta, pero aquí ya trabaja con el código, con la fase de la onda portadora, y aquí lo que mide es, aquí hay que entrar a entender las variables que tiene una onda electromagnética. Tiene una fase, tiene un periodo, tiene una frecuencia y todo eso, y se mide a través de una fórmula. Entonces, se cuenta el número de ciclos que hay. Ya aquí no es tiempo, sino que es número de ciclos. Entonces, ese número de ciclos es el que se cuenta y te sirve para determinar la distancia. Es lo mismo que utiliza la estación total. La estación total trabaja exactamente igual, con el desfase de la onda portadora. Con esto. ¿Estamos? Y así los desviamos del reloj, porque si no, olvídate, no podríamos nunca tener lo mismo. Ahí está un ejemplo, miren. Dice, el satélite transmite la señal en el instante T. Señal del satélite, ¿cierto? Velocidad del satélite en el tiempo T. El usuario recibe la señal en el tiempo TU, el usuario, reloj del receptor,
reloj del satélite, reloj del receptor. Si el reloj del receptor estuviese sincronizado con el tiempo GPS, la distancia recorrida sería TU menos el tiempo del receptor menos el tiempo del satélite, ¿cierto? Multiplicado la diferencia de tiempo, multiplicado por la velocidad de la luz. Eso es lo que dice la teoría. Pero la cosa no es así, po. Dice, el tiempo total que viaja la señal es TU más T del satélite y menos el tiempo que retarda, porque hay un retardo, a través de la atmósfera, ahí. Y aquí empiezan ya a meterse todas las correcciones que se tienen que hacer. ¿Estamos? Y al final aquí tú puedes determinar el cálculo de la coordenada del receptor, que es muy parecido. Los que están conmigo en geodesia geométrica, yo hoy día le hice calcular una coordenada o la distancia del radio vector desde el centro de masa hasta la superficie del elipsoide. En este caso sería del centro masa de la Tierra hasta la superficie donde pasa o la órbita satelital. Lo mismo acá, la misma fórmula, fíjense. Y aquí ya se forma ya un sistema de ecuaciones ya un poquito más complejo, y hay que sacarla junto con las correcciones, pero más o menos ese es el esquema, ¿estamos? Y ahí dice cálculo de la latitud y longitud y altura del receptor. La latitud, longitud y altura del receptor son calculadas empleando un geoide, en este caso el WG84 como modelo de tierra, ¿no? Ese es el modelo que se utiliza para sacar la posición. Entonces hay una relación entre las coordenadas geodésicas, en este caso, ¿cierto? Y las coordenadas espaciales. ¿Qué hora es, doctor? 8:25. Ya. Bueno, mañana hay un control. Es un control de número, ¿estamos? Por si acaso. Ya. Para que no falten. ¿Va a ser un ejercicio parecido al que hicimos el otro día, profe? O sea, no esperen ustedes que va a ser parecido, o sea, obvio de las materias, pero no va a ser, tienen que pensarlas, y aquí tienen que pensarlas, yo no les voy a hacer uno igual, nunca. Pero sí con la materia, si es parte de la materia, no. Ya, Pero va a contener iteraciones y todo eso. sí, o sea, puede venir todo lo que he referido, puede venir todo lo que hemos visto, leyes de Kepler, parámetros orbitales, todo eso. ¿Y cómo hay que entregarlo, profe? Ustedes van a tener un plazo para hacerlo y ustedes le sacan foto y lo meten y lo colocan como un archivo en el taller porque yo le doy un Word con un taller con las preguntas y todo eso y lo graban con su nombre. Puede ser taller y su nombre. Las dos cosas tienen que ir. Entonces después yo lo mandan al ambiente de aprendizaje ahí por el correo institucional y yo después los descargo y con eso corrijo. ¿Estamos? ¿Ya Víctor Carrasco está? Aquí estoy, profe. Nicolás Alessandra Castro. Ella no ha venido, parece que no está, parece. Sebastián Andrés Díaz, ¿está? Presente, profesor.
Christopher Alejandro Galindo, ¿está? Acá, profe. Saray Penailillo, ¿está? Presente. Presente. Ya. Marcelo Ignacio Martínez. ¿Qué pasó? ¿Él no viene ya? ¿No está? Ángela Camila Muñoz. Ángela Camila Muñoz, ¿está? Paula Lorena Parada. Presente, profe. Avísele a su amiga que mañana tiene un control, no pueden fallar. Este es un control que va adosado, yo te lo expliqué, que va adosado al control grupal, ¿cierto? Este es un porcentaje que es parte de mi 20%. Yo tengo un 20% para generar, entonces yo coloco un 5% y así. ¿Estamos? Ya, Camila Alejandra Quijada. ¿Está o no? Jocelyn Fabiola Ramírez. Jocelyn Fabiola Ramírez. No tienen señal. ¿Qué pasa? Sebastián Eduardo Salvo. Elías Sebastián Siguiel. Elías Sebastián Siguiel. Ya. Diego Patricio Sepúlveda. Presente, profe. Ya. Francisca Fernanda Valdés. Aquí, profe. Felipe Aguilera. Acá. Felipe Garcés. Acá, profe. Pedro Pablo Muñoz también. Presente, profe, aquí. Ya. Bueno, y yo, Bastián Castro, pero aún no lo agregué a la lista. Ah, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Tú no estás ahí? No, porque dijo que le haga actualizar, pero solamente me agregó al grupo de... ¿Está ahí, pero estáis cargado aquí, sí, po? Sí, pues Ah, aquí ya. sí. Ah, es que no tengo tengo que hacer de nuevo la lista, viejo. A ver, pero lo voy a anotar igual aquí. Lo voy a anotar acá arriba, ¿sí? Lo voy a anotar aquí. ¿Cuál es tu nombre? Bastián Castro. Sí, profesor. Chao, profe. Chao, los vemos. Yo igual, profesor, me tienen que anotar en la lista. Me agregó al grupo ¿Cuál es tu nombre? Damián Espinosa. No sé quién te tengo yo aquí. Ah, ya. Sí. Ah, ya. Entonces, Damián Espinosa también está. Sí, Tengo aquí, que profe. hacer la lista, tengo medio enreo, viejo. Que eso están a cada rato, tengo que hacer otra lista. Ya, estamos. Profe. A mí Sí. tampoco me nombró. ¿Quiénes son? Mauricio Valdés. Mauricio Valdés. No está ahí. Ah, sí, aquí está. También tengo que cargarte. ¿Quién más? Profe, no, a mí me tiene que agregar aquí a la clase para poder ver las clases anteriores. ¿Cuál es tu nombre? Pedro Muñoz. Ah, medio enreo, hijo. Pedro Pablo Muñoz. Ah, el resto está en la clase, está. Lo Sí, que no sí, está soy yo, aquí en la... el único. Ya, Sí. ya, amigo. Ya. Por favor, profe, para poder ver las clases, o si no, mañana me va... Bueno. Ya. Ya, chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.